Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, comprometidos con la verdad del Evangelio. Gracias por la cruz, Dios. ¿Qué es el Evangelio? Al hablar del Evangelio, la Biblia nos muestra que el Evangelio es la gran noticia de Dios. Es esa loable noticia que nos muestra y nos revela lo que Dios ha hecho en Cristo para nuestra salvación, para nuestra liberación, para la vida eterna. Eso es el Evangelio. Es Cristo y lo que Dios ha hecho en Él para nuestra salvación. Eso es todo el Evangelio. De forma que en el Evangelio hablamos de ser salvos. Al hablar del Evangelio, hablamos de ser salvos cuando predicamos el Evangelio, cuando promulgamos el Evangelio, promulgamos salvación, hablamos salvación, pregonamos liberación, pregonamos un rescate, una vida eterna. Pero la pregunta que surge en particular y que quiero responder a la luz de una doctrina en particular, la pregunta que surge al hablar de ser salvos, la pregunta es, ¿ser salvos de qué? ¿De qué el hombre necesita ser salvos? ¿Qué es lo que el hombre necesita oír? ¿Qué es lo que el hombre necesita saber? ¿Qué es lo que el hombre necesita conocer para ser salvo? ¿Salvos de qué? ¿Qué es lo que el hombre necesita ser salvo? ¿De qué es lo que el hombre necesita salvarse? ¿De qué es lo que el hombre necesita huir? Y esa es la pregunta que quiero responder. ¿Salvos de qué? Quiero que veamos esta mañana esa respuesta a la luz de una maravillosa doctrina. Al hablar de salvación, todos estamos de acuerdo, los que estamos aquí, estamos todos de acuerdo en que Dios se hizo hombre en la persona gloriosa de Jesucristo para que por medio de Él tuviésemos reconciliación con Dios y vida eterna. Estamos todos de acuerdo en ello, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿de qué nos salvó Dios? La respuesta que da la santa palabra es, Dios nos salvó de su santa, justa y perfecta ira en razón o en virtud del pecado. ¿Y de lo que es el pecado? Nos salvó de su santa y justa, su santa y perfecta justicia, la cual es mostrada en el castigo eterno de los pecadores no arrepentidos. Nos salvó de eso. Cristo se hizo hombre para salvarnos de su justicia, de su ira, del castigo eterno que todo pecador impenitente recibe de forma retributiva de parte de Dios. En otras palabras, ¿de qué nos salvó Dios? Del infierno. Dios nos salvó del infierno, de ese lugar que Él mismo preparó para el diablo, sus ángeles caídos y todo pecador impenitente. Aquel lugar en donde Él dará el pago a cada quien conforme a sus acciones y de forma particular manifestar la gloria de su justicia. De su infierno nos salvó Dios. Nos salvó de lo que es caer en sus manos airado. Y de eso pregonamos, salvación de Dios, de su ira y del castigo eterno en el infierno. Así que hoy quiero acercarlos bíblicamente a la doctrina del infierno y el castigo eterno. Quiero acercarlos bíblicamente hoy a esta terrible, dolorosa y cruda realidad. Y lo que quiero es que meditemos en la realidad del infierno hoy, en la crudeza de este lugar, en la naturaleza del castigo eterno, lo que es y lo que implica el castigo eterno, lo que es el infierno y lo que implica que el hombre vaya allí a ese lugar. Ahora, esto no para sembrar terror, esto de ninguna manera para sembrar pavor, esto de ninguna manera para amedrentarlos, esto de ninguna manera para manipularlos, sino que la razón del por qué esta cercanía o por qué acercarlos a esta doctrina, mis hermanos, es para sacudir vuestras conciencias de la falsa seguridad. Quiero que usted, al entender esta doctrina, se despierte. Quiero despertar a aquellos que no son salvos, pero que creen serlo solamente porque han creído en Cristo, en el Evangelio, pero no lo son.
sino que sin saberlo van camino a ese lugar tenebroso. Quiero despertarlos. Quiero advertirles. Quiero acercarlos a esta doctrina para disuadirte de no pecar. Quiero acercarlos a esta doctrina para que usted sienta el peso y vuelva a la hora de que usted quiera pecar, sienta el peso de lo que es pecar contra Dios. Por eso quiero acercarlos. Para que usted entienda y advertirle las terribles consecuencias del pecado, de lo que es la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Si usted al escuchar del bendito amor de Dios, si al escuchar de la bendita gracia de Dios y su loable misericordia y su gran amor y perfecto amor no te han persuadido de dejar de pecar, que la doctrina del infierno lo haga, que la doctrina del infierno y el castigo eterno lo haga. Si su bendita gracia no te ha persuadido a apreciar el Evangelio, a amar el Evangelio, a abrazar ese glorioso del Evangelio, si no te han disuadido de esa verdad, de la vida cristiana, de lo que ha de vivir, de lo que ha de ser el cristiano verdaderamente, pues entonces que pensar en los terrores del infierno y el castigo eterno lo haga. Que si la misericordia de Dios es nula para ti y desprecias la gracia del Señor, que los terrores del infierno te hagan temer ante su presencia, ante su palabra. Así que quiero acercarles a esta doctrina, mis hermanos, porque es una de las mayores motivaciones para nuestro amor a Dios, para nuestra audacia al evangelizar. Es la mayor consideración que el hombre puede tener al ver almas que van camino al infierno. Es el mayor motivo que un hombre pueda tener para predicar del glorioso evangelio de Jesucristo. Quiero acercarlos a esta doctrina para ver el glorioso evangelio de Jesucristo, las maravillas de nuestra salvación, lo que es Dios para nuestra salvación. Quiero que usted se persuada de la necesidad de evangelizar al considerar el horrible destino que enfrentarán aquellos que estarán allí, miembros de vuestras familias, un esposo, un padre, un hijo, un hermano. ¿Entiende usted el horrible y el terror de los que enfrentarán allí la justicia de Dios? Y mueva vuestros corazones a hablar del Evangelio, porque allí estarán muchos seres queridos. Allí enfrentarán el destino de los que se han apartado de Jesucristo, de los que han rechazado su gobierno, de los que han rechazado su amor. Manifestarán su justicia en este lugar. Movámonos a hablar del Evangelio. Movámonos a apreciar el Evangelio, a abrazar el Evangelio, a vivir en el Evangelio. Ahora permítanme decirles algo con respecto a esta doctrina particular, de manera preliminar, antes de entrar a ver los detalles de esta doctrina, lo que quiero hablarles acerca de esta doctrina. Escuchar acerca del infierno no es algo que nosotros estemos acostumbrados. Escuchar acerca del castigo eterno y el infierno y los horrores no es algo que nosotros estemos acostumbrados ni a meditar ni a oír. Hacemos tantas cosas, hacemos muchas formas para evitar pensar en ello. Muchas cosas hacemos, muchas distracciones tomamos para no pensar en esta realidad. Ahora, yo creo y estoy seguro que ninguno de ustedes hoy se levantó con el deseo de meditar en las terribles horrores del infierno. Ninguno. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes se levantó hoy y dijo, ay, yo quiero meditar hoy en los terrores del infierno para que me persuadan a amar a Jesucristo. Ninguno, ¿verdad? Ninguno de los que estamos aquí nos levantamos con ese propósito o con ese deseo de meditar en la verdad bíblica de la terrible realidad del infierno. Ahora, si hay algo de lo que enseña la Biblia que es más olvidado, más despreciado, poco aplicado, es precisamente esta doctrina. La doctrina del infierno y del castigo eterno. Si hay algo que las personas desprecian, si hay algo que las personas no quieren oír, no quieren escuchar, no quieren meditar, es en el horror del castigo eterno. Si hay algo que muchos quisieran quitar de la Biblia, lo cual hacen muchas personas quieren quitar de la Biblia, y si tuvieran un borrador divino en el cual pudieran borrar palabras de la Biblia, muy seguramente la doctrina del infierno sería una a eliminar. No es fácil para nadie hablar del infierno. No es algo normal y natural para alguien hablar acerca del infierno. No lo es para mí. Es una doctrina dura. Es una doctrina que nos muestra la crudeza, el terror, los horrores. Es algo que hace impensable tan siquiera meditar en ella. Es horrorosa, es espantosa, es terrible, es
Es algo espantoso meditar en ellos. Es peor que toda película de terror que usted se haya visto. Si está acostumbrado a ver películas de terror, el meditar en los terrores del infierno es mucho peor que eso. Y la razón del por qué no meditamos en esta doctrina es que no vemos en ella consuelo, no vemos en ella esperanza, no vemos en ella paz, no vemos aplicaciones prácticas para nuestra vida, para cómo vivir el matrimonio, para cómo ser padre, para cómo ser esposo, para cómo ser jefe, empleado, para cómo vivir, ser ciudadano. No vemos consuelo alguno en ella. No vemos prácticas. No encontramos motivos para vivir, no encontramos principios de vida, no encontramos aplicativos ninguno para esta vida a la luz de esta doctrina. La clase de comodidad que experimentamos hoy día nos han distraído tanto de esa verdad que de alguna forma la realidad del infierno ha estado a expensas de nosotros, ha quedado relegado de nosotros. Estamos tan acostumbrados a la comodidad y tan esperanzados en un mundo mejor, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a la comodidad, tan esperanzados en un mundo mejor y en una vida mejor, en un mañana mejor, que el meditar en el infierno no aporta para nada en esos propósitos. Para nada, absolutamente para nada en esos propósitos. Vemos tantos horrores en el mundo entero, vemos tanta atrocidades en el mundo entero, tanta desigualdad en el mundo, tanta opresión en el mundo, que el meditar en los horrores del infierno para nada nos aportan a un mundo mejor. Para nada lo aporta. Hemos sufrido tanto, dirá alguien hemos sufrido tanto en este mundo. He sufrido tanto en este mundo. Estoy tan cansado de este mundo que es impensable pensar en una existencia mucho peor. Si hay algo peor de lo que yo pueda vivir, lo he vivido en este mundo, dirá alguien. Si hay un infierno que yo haya podido vivir, es ese infierno que vivo con mi esposo, con mi esposa. Es ese infierno que vivo en mi hogar, es ese infierno que vivo en mi trabajo, es ese infierno que vivo en donde sea que me encuentre. Si hay un infierno que pueda soportar, son los calores de esta ciudad, ¿verdad? Que somos cortos en pensar tan siquiera en una existencia mucho peor que esto. La ilusión de este mundo y sus placeres hacen impensable la idea de un sufrimiento eterno. El mundo es tan brillante, nos seduce tanto con sus encantos, el mundo nos seduce tanto con lo que nos muestra, que hace impensable, inimaginable, una idea de un sufrimiento eterno. Y lo que es más, vivimos en un mundo donde el pecado es tolerable, vivimos en un mundo donde el pecado es libremente explotado, el pecado es una parte de nuestra cultura, cada pecado inimaginable es aceptable, todo pecado hoy por hoy es aceptable, todo pecado hoy por hoy es aceptable, y más los nuestros. Si en algún momento hubo un pecado horripilante, sería la pedofilia. Si hay algo que el mundo rechazaba enteramente, era la pedofilia. Pero esta semana el New York Times, un periódico influyente de los Estados Unidos, lo está llamando un desorden en las personas. Ya la pedofilia no es un crimen, es un desorden. Y por esa razón todo pecado hoy por hoy es aceptado, es aceptable. Estamos tan acostumbrados a pecar, el hombre ama tanto el pecado, está tan acostumbrado a pecar que pone pocas o ninguna consecuencia sobre sus acciones, ¿verdad? Ponemos nula. No creemos que nuestras acciones lleven o acarreen alguna consecuencia. El mundo no cree que sus acciones acarreen las consecuencias, pero ¿saben qué, mis hermanos? América entera ha sido abandonada por Dios. Solamente Dios tiene misericordia de su pueblo. Pero América hoy por hoy ha sido abandonada por Dios. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, lean Romanos capítulo 1, verso 18 de adelante. Que cuando el hombre no deja de darle la gloria a Dios, Dios los entrega a sus pasiones y toda acción vergonzosa es manifestada. Y eso es lo que vemos hoy. Toda pecado atroz es aprobado, todo pecado atroz es aceptado, todo nos parece normal, todo pecado nos parece normal, que no creemos que esto tenga consecuencias alguna. Estamos tan acostumbrados a pecar y tan cómodos con el pecado que no vemos o que sea posible un castigo. Estamos tan acostumbrados a hacer algo y dejar pasar el tiempo para que las consecuencias pasen o se pasen por alto,
Estamos tan apegados a eso y tan acostumbrados a eso que la idea de un castigo eterno, de rendir cuentas de nuestras vidas a un Dios 3 veces santo, es impensable para muchos de nosotros. Pero el pecado tiene consecuencias y consecuencias dolorosas. Entiéndalo. El pecado tiene consecuencias y consecuencias dolorosas. Todo pecado no perdonado, escuchen bien, toda acción que no lleve arrepentimiento y cambio en este mundo, en esta tierra, todo pecado que no ha sido perdonado por Jesucristo será justamente castigado por Dios enteramente en un lugar llamado el infierno. Así que quiero que hagamos algunas cosas con respecto a este lugar. Y vayan conmigo a Lucas, capítulo 16. Y dentro de los estudios que estamos realizando en nuestra congregación, los domingos en la mañana estamos viendo las parábolas que habló Jesucristo. Y el infierno no es algo que Jesucristo no haya hablado. Si hay algo que más habló Cristo, si hay algo que lo que el Señor más enseñó y más promulgó, fue acerca de la realidad del infierno. Cristo habló más del amor, habló más del infierno que del amor, que de su misericordia, que de la bondad que han de manifestarse los unos a los otros. Nuestro Señor Jesucristo habló más del infierno que cualquier otra cosa. Así que la pregunta, ¿es verdad el infierno? ¿Es verdad creer en un lugar así? ¿Puede haber un lugar así? Hermanos, de no ser por lo que la Biblia nos dice, no creeríamos que existiese un lugar de esa naturaleza. Pero por esa verdad revelada entendemos que existe un lugar donde Dios castiga enteramente el pecado. Fue precisamente esa realidad de este lugar, fue esa entender y el conocer la realidad de ese lugar, lo que hizo que Cristo viniese a este mundo y se encarnara en la persona perfecta de nuestro bendito Redentor. Fue lo que hizo que Dios viniese a este mundo para advertir a los hombres de la existencia de este lugar y advertirlo a todo el mundo de no ir a ese lugar. Fue precisamente la realidad de este lugar que levantó la insistencia de nuestro Señor Jesucristo de predicarlo constantemente. En todos sus mensajes usted lo podrá encontrar hablando acerca del castigo eterno, del infierno y de los horrores que allí se viven. No hay ningún otro personaje, todos juntos en la Biblia, que haya hablado más del infierno como lo fue nuestro Señor Jesucristo. No hay otro quien habló más acerca de la realidad y los terribles horrores de allí como Jesucristo. Su predicación, su ministerio estuvieron cargadas de advertencias sobre este lugar. Y en Lucas capítulo 16 vemos una parábola que nos muestra la crudeza y la realidad de este lugar. Y el versículo 19, usted conoce esta parábola. Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Pero también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y entonces él, dando voces a gritos, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que nos separa, que puesta entre nosotros y vosotros, de manera de que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces él le dijo: Padre, te ruego pues que le envíes entonces a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora él le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Él le dijo, no, Padre, no, porque si no, si alguno fuera dentro de los muertos, ellos seguramente se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no escuchan y si no oyen a los profetas y a Moisés, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es una parábola, la parábola más descriptiva, la parábola que muestra más con detalle los sufrimientos, los horrores de este lugar, las vivencias de este lugar. Y el Señor la dio para advertir. El Señor la mostró para advertir. El Señor la dio para mostrar a los hombres la crudeza de este lugar. Pero no solamente aquí encontramos referencias acerca del infierno. Permítanme darles unas referencias, no vayan allí, solamente las voy a leer. Mateo capítulo 5, verso 21-22. Iniciando el ministerio de Jesucristo, iniciando su ministerio de predicación en esta tierra, el Señor dijo en el Sermón del Monte, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y a cualquiera que comete homicidio será culpable en la corte, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, este será culpable ante la corte, y cualquiera que diga fatuo a su hermano o raca a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Mateo 5, 29-30. Si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo, arranca, échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo, todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Nuevamente, versículo 30, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala, échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 10, 28. El Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo en este mundo, pero no pueden matar el alma, más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y de todas las cosas asombrosas y más aterradoras que Jesús jamás dijo, y quizás la más asombrosa fue cuando les dijo a los líderes judíos en Mateo capítulo 23, verso 33, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? ¿Cómo van a escapar del juicio del infierno? Eso es lo más aterrador, lo más asombroso que el Señor pudo pronunciar durante su ministerio. Pero esta parábola del rico y Lázaro es una parábola descriptiva de lo que allí es y de lo que es este lugar. Es un lugar de tormento, es un lugar de intranquilidad, de desespero, es un lugar de llamas, es un lugar de castigo, es un lugar que no tiene absolutamente nada de misericordia de Dios. Allí no se encuentra la misericordia de Dios. Este es el lugar y el infierno es un lugar que el Señor lo preparó para el demonio, para Satanás y sus ángeles, pero es un lugar donde van todas aquellas personas que rechazan la naturaleza de Cristo y su salvación. Ahora, quiero que usted entienda algo racionalmente. Quiero que usted siente su sentido lógico a algo que quiero mostrarles. Satanás y los demonios, nos dice la Biblia que serán lanzados al fuego eterno para siempre, ¿verdad? Usted entiende eso. ¿Entiende usted que la Biblia nos muestra que Satanás y sus ángeles serán lanzados al lago eterno del fuego para siempre? Y la razón es ¿por qué? ¿Por qué el Señor va a hacer esto? Porque se rebelaron contra Dios. Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios. Y escuchen, los incrédulos se rebelan contra Dios. Los incrédulos se rebelan contra Dios y no solo se rebelan contra Dios, los incrédulos hacen parte de la familia de Satanás. Y Juan capítulo 8, versículo 42, el Señor Jesucristo llamó a los líderes religiosos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacen. Y por tal razón, mis hermanos, se merecen el mismo castigo que cualquiera que se rebela contra Dios merece recibir. Y así como Satanás merece ese lugar, todo aquel que rechaza a Cristo merece ese lugar. El mismo castigo, un castigo de la misma naturaleza, un castigo con la misma oración, porque se comete el mismo crimen. Es real el infierno porque Cristo lo enseñó.
es real el infierno porque no hay otro quien habló más acerca de la realidad del infierno que Cristo. Y porque la Biblia nos muestra que eso es verdad, es porque entendemos que el infierno es una verdad y una realidad. Pero déjenme decirles algo, y es que el infierno es necesario. El infierno es necesario. Hay una necesidad del por qué un lugar de tormento eterno. Hay una necesidad del por qué considerar la realidad de un lugar de tormento y sufrimiento eterno. ¿Es necesario el infierno? Sí, es necesario. Es necesario. Algunos dirán, bueno, es que el hecho de pensar en un castigo eterno no hace esto incompatible con el carácter de un Dios que es eternamente amoroso. No se hace esto algo inconcebible o compaginar o cuadrar con un Dios que es verdaderamente y eternamente amoroso. Y la razón es, el amor no anula su justicia. Su justicia no anula su amor. Y porque Dios es amor y porque Dios es justo, ha preparado un lugar para el justo castigo de aquellos que se han rebelado contra Él. Entonces, un entendimiento equivocado de la naturaleza de Dios y del pecado nos lleva a ese interrogante. ¿Es verdad que necesitamos el infierno? ¿Es verdad que alguien se necesita el infierno? La verdad es que sí, porque la naturaleza de Dios y la naturaleza del pecado lo hace necesario. La magnitud del pecado y la santidad de Dios hacen necesario el infierno. Y dado que el pecado es tan terrible y Dios es tan glorioso, porque Dios es santo y el pecado es todo lo contrario a Él, es porque hace necesaria un lugar de castigo eterno. Porque Dios es 3 veces santo y perfectamente justo y recto, es porque Él debe castigar el pecado, apartado y alejado de Él. La santidad de Dios y todo lo que significa ser santo, puro, perfecto, justo, incontaminado, limpio, hasta el pecado más pequeño, Él lo aborrece. Todo pecado no perdonado tiene que ser castigado por Dios. Ahora, mis hermanos, tendríamos una idea acertada del por qué Dios aborrece tanto el pecado cuando entendemos su santidad. Tendríamos una claridad del por qué Dios hace de su naturaleza necesaria un lugar de tormento eterno cuando entendemos verdaderamente su santidad y cuando entendemos lo que verdaderamente es el pecado delante de Él. El pecado es el acto de rechazo a Dios. Es la acción más osada que un hombre comete ante Dios. El pecado es una burla a Dios. Es darle una bofetada en su cara. Es arrojarle estiércol en su cara. Es lo más abominable que el hombre hace ante Dios. Eso es el pecado. Es burlarse de Él, es rechazarlo, es negarlo. Eso es el pecado, y cada vez que un hombre peca, rechaza al Creador como su Dios y pone a la criatura en lugar de Dios. Por eso es necesario el infierno. Porque Dios muestra su gloria en el mundo, en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y cuando el Señor muestra su justicia, muestra la retribución del rechazo de la gloria de Dios aquí en la tierra. Y el infierno es la manifestación de la gloria reivindicativa de su justicia. Es la reivindicación de su gloria. Es mostrar su gloria en sus justos juicios. Y un solo pecado contra Dios, escuchen esto, un solo pecado contra Dios reclama que Dios vindique su nombre y su justicia mediante el castigo eterno que se merece. Cada pecado cometido habla y dice, Dios, castiga este pecado y vindica tu nombre. Por eso es necesario el pecado, el infierno. Vean conmigo Isaías capítulo 66. Versículo 22. Isaías 66, 22. Escucha lo que dice el Señor. Porque como los cielos nuevos
y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Eternamente permanecerá. Lo que yo hago permanecerá. Y de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a orar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, serán abominables a todo hombre. Se rebelaron contra mí. Por esa razón, su gusano nunca morirá, ni su fuego nunca se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Es necesario el infierno? Sí, es necesario, por el carácter santo y justo de Dios y por lo terrible que es el pecado. ¿Entiende lo que es pecar delante de Dios? ¿Entiende lo que es un pecadillo ante Dios? ¿Entiende lo que es una mentirilla ante Dios? ¿Lo que es un placerillo ante Dios? ¿Entiende lo que es un inclinar mi corazón ante esa situación, ante esas cosas de este mundo y lo que eso implica ante Dios? La santidad del Señor lo hace posible y lo hace necesario. Pero quiero que vean por último la naturaleza del infierno. Veamos por un momento la naturaleza de este lugar. ¿Cómo es este lugar? Si es real, si es necesario, ¿cómo es este lugar? Porque es tan necesario advertir a las personas de no ir a este lugar. ¿Cómo es? Y yo sé que muchos tienen la perversa idea, la malévola idea de que, yo quiero ir al infierno para gozar del pecado y bailar y rumbear y tomar y beber y gozarme con las mujeres y yo tengo el deseo de ir al infierno para gozar todo lo que no he vivido en esta tierra y todo lo que puedo disfrutar de este mundo y lo que no he podido hacerlo. Yo quiero ir al infierno porque todo es permitido y no me dejan impedimento para nada. Yo puedo hacer como yo quiera. Eso es necedad, eso es fatuidad, ese es el pensamiento más horrible que una persona pueda tener de Dios y de su justicia. Ese es el pensamiento del necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, por tal motivo no hay un lugar, y si hay un lugar así que sea para diversión, para goce, para disfrute. Pero escuchen, ningún mortal tiene la idea de lo que es este lugar y de lo que es estar allí. Nadie tiene la más mínima idea de lo que se vive allí en este lugar. Ningún hombre humano, inmortal, tiene la más mínima percepción de lo que es estar en este lugar. Pero por lo que la Biblia enseña y por lo que vimos en la parábola del rico y Lázaro, por lo que la Biblia nos muestra y por lo que Cristo enseñó, se deduce que no es un lugar para nada divertido. Para nada divertido, nada tranquilo, nada esperanzador. Para nada es un lugar de querer estar ahí. Y sea lo que sea que eso signifique, es un lugar de tormento eterno. Sea lo que sea que eso signifique, es un lugar de tormento eterno. Este es un lugar, es el lugar más perturbador que la Biblia revela, es el lugar más siniestro, es el lugar más horripilante que la Biblia describe. Este lugar es descrito como el lugar del castigo eterno, Mateo 25:46, es el lugar del fuego eterno. Es el lugar de las llamas eternas, es el horno del fuego, es el lago del fuego, es un lugar de fuego y azufre, es un lugar de fuego inextinguible, es un abismo profundo. ¿Y ha estado usted dormido cuando sueña que se va a caer y ese terror que siente usted en su vida, en su alma cuando siente que se está cayendo y no puede cogerse de algo? La Biblia dice que este es un abismo profundo sin nada que lo detenga, es un abismo eterno. Y se siente como esa caída que desespera a todo hombre sin tener con qué agarrarse. Una cosa es tirarse de un avión con paracaídas. Una cosa es tirarse de una montaña con paracaídas. Otra cosa es tirarse y caerse de un avión sin paracaídas, esperando que abajo esté la tierra esperándola a recibir el totazo. Y el sentimiento el terror que está entre llegar a este lugar, este es el mismo sentimiento que entre todos los hombres durante toda la eternidad estando en ese lugar. Es un lugar del abismo
profundo. Es un lugar de lloro y crujir de dientes. Es un lugar para morderse la lengua. Es un lugar preparado originalmente para Satanás y sus ángeles. Es un lugar de densa tiniebla, es un lugar de lamento eterno. Es el lugar donde el gusano nunca muere y nunca se acaba. Es un lugar donde no hay comunión, no hay relaciones personales, familiares, no hay libertad, no se podrá olvidar, allí no habrá fe, no hay perdón, no hay misericordia, no hay ningún tipo de bondad, no hay la más mínima misericordia en ese lugar. Es el lugar del abandono total de Dios. Total de Dios. Es el abandono total de Dios. Y solamente estas descripciones que la Biblia presenta del infierno nos habla y nos dice que no es para nada agradable. Y aún entendiendo qué es este lugar y aún así decides estar en este lugar, eres necio. Horripilantemente necio. Solo la necedad y la blasfemia del hombre contra Dios hace pensar que será un lugar de diversión. Solo la blasfemia contra Dios hace pensar que será un lugar de diversión. Yo quiero ir allí porque allí está la diversión. Una vez se le preguntó a una cantante, a una chica que seguía el movimiento punk, el rock punk, y una periodista le preguntó, ¿qué es lo que más desea en tu vida? ¿Qué es lo que más anhela en tu vida? Y respondió esta chica y dijo, lo que yo quiero es morir. Yo quiero morir para ir al infierno. Quiero morir para ir a disfrutar del infierno. Quiero morir para irme a gozar del infierno. Y esto muestra la necedad extrema, la cumbre de la blasfemia contra Dios. Ahora, sea lo que sea de este lugar, allí no tendrá límite el pecado. No tendrá límite el pecado allí. No habrá restricción alguna al pecado. Allí el hombre puede ser tan pecador y tan perverso como lo puede llegar a ser. No hay límite, no hay restricción para pecado alguno. No hay límite para la perversión. Por esa razón el castigo es eterno. Porque nunca las personas se arrepentirán en el infierno. Escuchen bien. Los pecadores van al infierno y nunca se arrepentirán. Jamás se arrepentirán. Ellos seguirán levantando su puño contra Dios y seguirán blasfemándole a Dios. Y por eso el castigo siempre será eterno, porque el castigo nunca alcanzará el pecado. Ellos levantarán su puño contra Dios y se airarán contra Dios y crujirán los dientes de rabia, de ira contra el Señor. Por eso la justicia retributiva del Señor en este lugar. El infierno no es correctivo. Nuestro sistema judicial nos muestra que las cárceles son correctivas de alguna manera, pero el infierno de ninguna manera es justicia correctiva. No hay ningún efecto curativo en este lugar. El infierno es un lugar de retribución por las acciones. El hombre allí continuará blasfemando de Dios. Y quiero que lea por favor conmigo Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16, versos 9 al 11. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Escuchen, allí están los hombres blasfemando el nombre de Dios. Aquel que tiene poder sobre todas las plagas, y ellos no se arrepienten para darle la gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino cubrió las tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y nunca se arrepintieron de sus obras. En el infierno nadie se arrepiente. Ninguno se arrepiente. Todos continúan blasfemando a Dios, odiando a Dios. ¿Comprende usted este lugar? ¿Entiende la urgencia de Cristo en predicar en este lugar, sobre este lugar? Pero mis hermanos, ante tremendo panorama, ante tremenda imagen horrorosa, ante tan tremenda imaginación de este lugar horrendo, está la luz de Cristo.
advirtiéndonos sobre este lugar. Está el Evangelio de Cristo mostrado hoy para el hombre, para que huyan de ese lugar. La doctrina del infierno el Señor la enseñó no para amedrentar a los hombres, sino para advertir. Esta doctrina el Señor la enseñó no para amenazar a nadie, es porque nadie va obligado al infierno, entiéndalo bien, ninguna persona va obligada al infierno. Todos los que van allí irán voluntariamente y en su libre decisión. Todos irán allí voluntariamente, nadie irá allí de manera inocente. El Señor no va a condenar, no va a castigar a ningún inocente. Todos irán allí porque van voluntariamente hacia ese lugar. Y por eso el Señor enseñó esa doctrina para advertir a los hombres de las terribles consecuencias del pecado, de lo terrible que es el pecado. Pero enseñó eso para mostrar lo glorioso que es el Evangelio para salvación. Lo maravilloso que es Cristo para nuestra salvación. Porque fue Dios quien conoce esa naturaleza exacta del infierno. Fue Dios mismo quien creó ese infierno, que se hizo hombre en la persona de Cristo y quien sufrió los terrores del juicio de Dios por el pecado de los hombres. Fue el mismo que fue abandonado por Dios en la cruz del Calvario cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el mismo que nos dice: huyan de ese lugar. Fue el que pagó ese peso por todos y cada uno de los que creen en Él para salvación y vida eterna. Fue Él quien soportó los terribles efectos del pecado para que tú y yo fuésemos salvos de ese lugar. ¿Salvos de qué? De Dios, de su justicia, de ese lugar de castigo eterno. Ahora, mis hermanos, solamente Dios pudo obrar y pudo hacer algo tan especial en Cristo para librarnos de ese lugar y no tuviésemos que pagar absolutamente nada por merecer otra cosa. Escuchen esto: Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Lo único que merece el hombre es el castigo eterno por sus pecados. Lo único que merece el hombre es la justicia de Dios por sus pecados. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no se complace en la muerte del impío. Él no se complace con ninguno que se pierde, porque Él conoce su justicia. Por eso Él llama y está llamando: huye del infierno. Huyan del infierno. Familia, huya del infierno. Hermanos, huyan del infierno. Querida familia, hijos, huyan del infierno. Mis hermanos en la carne aquí, huyan del infierno. Si alguno de los que están aquí han de ir al infierno por su rebeldía a Dios, porque se niegan en lo absoluto de obedecerle, por lo menos que se vayan bajo la advertencia: huya del infierno. Les imploro que se queden. Pero si el infierno ha de llenarse, que se llenen con otros rebeldes, no con ustedes. Y aquí está el Señor Jesucristo llamando: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Por sus llagas fuimos nosotros curados y salvados. Aquí está el Señor: yo morí por ti. Yo soy la justicia. Yo pagué por ti. Y te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Disfrutar de los deleites pasajeros del pecado y afrontar en tu humanidad los sufrimientos y el castigo que el pecado merece eternamente? ¿O prefieres abstenerse de pecar y sufrir en este mundo por amor a Dios y disfrutar de las glorias eternas? ¿Qué prefieres?
cambiar los manjares celestiales por la basura y la inmundicia de los placeres carnales. Tomas el evangelio de Cristo, tomas la gracia de Cristo, ¿y qué haces con eso? ¿La desprecias? No tomes por inmunda la sangre bendita de Jesucristo. ¿Te atreves a pecar libremente y deliberadamente, aun sabiendo las advertencias del Señor? ¿Serás tan osado de enfrentar a Dios al rechazar y a desobedecer su voluntad? ¿Seguirás pecando por satisfacer tus placeres, conociendo delante de quién estás y delante de quién lo haces? No te creas el cuento de que el que peca y reza empata, porque no es así. No te creas ese cuento. Eso es una forma de escapismo que se quiere dar a las consecuencias horribles del pecado. Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31. Hebreo 10, 31. Hebreo 10, 26 al 31. Que estas palabras retumben en vuestros corazones a la hora de querer seducir delante del pecado y sucumbir ante su tentación. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Y cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Mi amigo, mi hermano, huya del infierno. Huya del infierno, refúgiate en Cristo. Dios ha provisto en Cristo nuestro único refugio y nuestro único consuelo, nuestra única esperanza. Dios ha provisto en Cristo el refugio de su justicia. ¿Cómo hago para huir de ese infierno? ¿Cómo hago para huir de la justicia de Dios? Corre a Dios en arrepentimiento y en fe, creyendo en Jesucristo para salvación y vida eterna. Odia el pecado con todas tus fuerzas. Odia el pecado con todo tu corazón. Aborrece el pecado con toda tu alma. Ama a Dios con todas tus fuerzas. Ama a Dios con todas tus fuerzas. No creas, mi hermano, en la gracia barata. No te creas el hecho de la gracia barata. Es verdad que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero la gracia no es un mecanismo o no es un libertinaje para yo pecar cuantas veces quiera, esperando que el Señor está allí. Si yo peco, pero voy al Señor, Él me perdonará. No creas eso. Mi hermano, es una terrible, terrible doctrina. Por esta doctrina me lleva a ver lo glorioso que es Cristo para mí y para todos aquellos que en Él se acercan confiadamente. ¿Amas a tu familia? ¿Ama a tu familia? ¿Amas a tu esposo, a tu esposa? ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a los que te rodean? Predícales que hay un lugar eterno donde se castigará el pecado eternamente. Muéstrales, tenles compasión, ten misericordia de ellos y háblales del infierno. Yo sé que es difícil persuadir a alguien acerca de los horrores del infierno. Yo sé que es difícil persuadir lo que el apóstol dice, Pablo, que atesoras para ti
ira para el día de la ira y de la justa retribución por tus pecados. Pero por favor, yo te imploro, ten misericordia de los tuyos y háblales de Dios. Muéstrales a Cristo. Muestra el Evangelio de Cristo. Ten misericordia de aquellos que te rodean. No te deleites con ellos en el pecado. Deleítate con ellos hablándoles de Cristo. Ámalos. 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 Háblales de Cristo, ámalos. Los odias cuando no les muestra la realidad. Los odias cuando no les habla de la realidad. Los odias cuando se complace con ellos y les dice todo está bien, no te preocupes, no pasa nada. Los odias, pero los amas cuando les habla la verdad y los advierte del castigo eterno. Mis hermanos, que esta doctrina nos lleve a temer ante Dios. Que esta doctrina nos lleve a postrarnos delante de Él. Que esta doctrina nos lleve a reconocer verdaderamente lo que Dios nos ha dado en Cristo para salvación y vida eterna. Que esta doctrina nos ayude a andar en santidad de la verdad. Que esta doctrina nos lleve a considerar nuestros caminos, a considerar nuestras acciones, a pensar tan siquieramente en lo que hago. Que a la luz del castigo eterno y los sufrimientos eternos, nosotros vivamos para la gloria de Dios. Y que su palabra sea la que perfeccione nuestras vidas y nuestros corazones delante de Él.